Buenos días. Colprensa inicia sus labores para este 2 de enero de 1981. Fue el primer mensaje que emitió la Agencia Colombiana de Noticias a través de un moderno teletipo que para aquel entonces se convertiría en cómplice de un nuevo proyecto periodístico. El interés de enviar columnas, artículos y reportajes a los diarios regionales fue el detonante de una idea que 30 años después sigue viva. El periodista y catedrático Jorge Yarse fue el encargado de comenzar a escribir la historia. Lo que se hizo con Colprensa desde el primer momento fue una verdadera creación de igualdad de oportunidades, de un sistema de distribución de noticias en la prensa regional para poder competir en calidad y en contenido en noticias nacionales con los grandes periódicos de circulación nacional. Entonces empezó como a haber un mayor contrapeso, porque en la noticia local pues cada periódico era muy fuerte y en la noticia regional, pero en la noticia nacional los periódicos tenían normalmente un periodista, un corresponsal en Bogotá, entonces ahora tenían no solo un corresponsal, sino toda una agencia. Triunfos, alegrías y tragedias han quedado registrados en las máquinas y lentes de Colprensa: el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, la muerte del caudillo liberal Luis Carlos Galán en una noche de agosto de 1989, y las emotivas liberaciones de algunos secuestrados, como en la Operación Jaque, son hechos que jamás se olvidarán. Otras noticias que impactaron al país y que permanecen en la memoria de los colombianos también fueron informadas por nuestros periodistas y fotógrafos. La avalancha que borró y se llevó a más de 25.000 personas en Armero en 1985, pero también la ilusión de cambios importantes con la llegada de la Constitución de 1991 y el sabor de los colombianos en el Carnaval de Barranquilla hacen parte de los registros de la agencia. Fui fotógrafo en 1984 al 87 en Colprensa. Me correspondió cubrir la terrible noticia de la avalancha del deshielo del Nevado del Ruiz, la cual sepultó Armero, dejando un saldo de unos 23.000 muertos. Es de las noticias más terribles que he cubierto y que le ha tocado vivir al país, ¿no? En esa época, pues, hace 26 años ya, yo trabajaba con una cámara Pentax MX, un tele de 200 y un angular de 28 2.8. Se utilizaba película 400 en blanco y negro. Sin embargo, otras alegrías también acompañaron a la redacción con los triunfos de Lucho Herrera, la victoria de la Selección Colombia en la Copa América 2001 y cómo no mencionar el 2011, año en el que nuestro país fue anfitrión y sede del último Mundial Sub-20 de fútbol. Por supuesto, la música y la cultura no se han quedado atrás. Las diferentes versiones de Rock al Parque y del Festival Iberoamericano de Teatro fueron retratadas, al igual que los éxitos de Gabriel García Márquez, Fernando Botero, Shakira y Juanes. En definitiva, Colprensa ha ido construyendo su propia historia y la del país en los últimos 30 años. Los procesos de paz y la reelección presidencial son parte de esa historia conjunta. Por ahora se sigue escribiendo y los periódicos regionales más importantes de Colombia son los testigos de nuestra labor periodística: El Colombiano de Medellín, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Universal de Cartagena, La Patria de Manizales, La Tarde de Pereira, El Nuevo Día de Ibagué, Los Meridianos de Córdoba y Sucre, El Hoy Diario del Magdalena, El Liberal de Popayán, La Opinión de Cúcuta y La República en Bogotá son nuestros directos receptores. Yo ingresé a Colprensa en el año 2008. En el mes de agosto, es decir que llevo al frente de los destinos periodísticos de la agencia 3 años y algo más. Ha sido una experiencia maravillosa. Sabía que iba a ser buena, tenía mucha ilusión de que fuera así cuando vine, porque conozco a Colprensa hace muchos años, desde 1994, cuando empecé a trabajar con El País en Cali, y durante todos esos años, más de 14, en que tuve oportunidad de manejar información judicial, información política, información cultural, información deportiva. Siempre Colprensa fue un proveedor imprescindible de primera mano para todos los hechos importantes que sucedieron en el país en esos años que fueron especialmente convulsionados. Así que conocía a Colprensa, sabía de su importancia y, como les decía, era muy ilusionante estar acá. Pero ha sido mucho más aún porque la experiencia periodística es maravillosa, es poder estar cada día conociendo de primera mano todos los hechos importantes en todas las áreas informativas que le interesan a la gente en este país, y además teniendo contacto también de primera mano y todo el tiempo con las regiones más importantes de Colombia, con todas las capitales departamentales importantes, y conociendo 10, 15, 20 medios de comunicación
que son pioneros, que son líderes en sus regiones, que tienen esfuerzos individuales y colectivos y que son innovadores todo el tiempo. Así que ha sido una experiencia periodística maravillosa.